Ahí estamos empezando a grabar el Ateneo. Me van contando los que se van uniendo de qué lugares están. Buenas tardes, ahí se siguen uniendo algunos más. Dame 2 segunditos, Sole, ya vengo. ¿Puesto? Sí, Voy a sí, buscar un vasito con agua. dale. Bueno, Mariana, bienvenida, buenísimo. De Núñez, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá estamos en Coronel Suárez, el sudoeste de la provincia. Y se siguen uniendo. Bueno, Hospital Piñero, Olivia, buenísimo. También de Buenos Aires, de Ciudad. Esperamos 2 minutitos y comenzamos con el Ateneo, a pesar de que se van a ir sumando algunas personas más. Bueno, José, qué bueno, bienvenido desde México. También se siguen sumando de otros países. Hoy vamos a tocar un tema que tenía un título, ese sí que fue un título algo polémico que puso el doctor Estañaro y lo llamamos difteria, una vieja conocida en la contaminación de muestras. Y un poco yo hacía alusión si ahí iba un signo de pregunta o no, ¿no? Bueno, ahora vamos a escucharlo, que nos cuente un poquito la situación. Ahí se están conectando algunos más. A medida que vayan entrando, nos cuentan de dónde se están sumando. Eh, Así sabemos y conocemos de dónde están. Bueno, para quienes no lo conocen, Juan Pablo Estañaro es médico profesor adjunto de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, ex compañero, estudiamos en la misma universidad y somos eh, contemporáneos de la medicina. Así que bueno, Juan, muchísimas gracias un año más porque es la segunda vez que te tenemos en los Ateneos de Infectología, así que es un gran placer que una vez más hayas, como siempre, aceptado cuando proponemos que se sumen a los Ateneos y que nos cuenten experiencias diferentes. Bueno, y como contaba recién, lo titulaste con un nombre que fue algo polémico al inicio, así que bueno, te damos la bienvenida y te escuchamos. Dale, bueno, muchísimas gracias, Soledad, a todo el Círculo Médico Coronel Suárez por la invitación de este segundo año consecutivo de Ateneo. Bueno, sí, el título es polémico, la resolución no es polémica, o sea, aquellos que pretenden encontrar algo complejo no lo van a encontrar. Esto es para recordar un poquito algunas cuestiones. Esperen, voy a compartir pantalla. Dale. Eh, Le perdí la mano al... En compartir, ahí la flechita de Sí, compartir. espera que no lo Dale, estoy no hay problema, encontrando. no hay apuro. Acá. Bueno, ahí deberían estar viendo la pantalla, ¿no? Sí, veo la pantalla perfecto si querés. Ahí, Perfecto. perfecto. Buenísimo. Bien, buenísimo. Bueno, a ver, en realidad voy a poner un poco en situación o el porqué, la polémica del título, ¿no? Históricamente en toda la formación de grado y de posgrado, después en la residencia en San Juan de Dios hablábamos mucho de muestras contaminadas y nosotros sabíamos que Corynebacterium era una muestra, perdón, una bacteria que podía vivir o que vive en superficie cutánea del ser humano. Y en realidad, un poco el tema viene a colación. Yo, además de ser médico infectólogo, soy el director provincial de salud penitenciaria.
sea, tengo a cargo básicamente la salud, todo el sistema de salud que está inherente en el servicio penitenciario bonaerense, o sea, toda la provincia de Buenos Aires, con 60 unidades penitenciarias, 13 alcaldías y más o menos unas 54.000 personas alojadas al día de la fecha. Y obviamente cualquier nombre raro para un médico que está, yo le digo, está en la trinchera, genera mucho, digamos, mucho problema, no solamente desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista judicial o hasta técnico forense. Em, Antes de continuar, un poco los objetivos de la actividad era repasar el agente etiológico, la epidemiología de difteria, la fisiopatogenia, tratamiento, prevención y, bueno, lo que es el control de foco. Habiendo dicho esto, de que soy el director provincial de salud penitenciaria, esto es un caso que realmente eh, lo conocí un viernes a las 6:30 de la tarde. Me llama un director de una de las unidades comentándome que tenía un caso de difteria. Obviamente, lo primero que hice yo cuando escucho todo esto es la misma sensación que tienen ustedes, difteria imposible, improbable, no imposible en la Argentina. Y me pasa seguidamente un informe de, digamos, un informe médico de una persona privada de su libertad que estaba alojado en un hospital de acá del conurbano, de una localidad cerca de La Plata, en el servicio de clínica médica, que tenía, bueno, como antecedente asma, que no tenía seguimiento ni tratamiento, y que cursaba internación, esto eran 12 días después del inicio de la internación, por un derrame pleural por Corynebacterium diphtheriae, informado por un servicio de bacteriología. Repito, viernes 6 de la tarde. Terrible. eh, Esto es básicamente poner en alerta a todos los equipos médicos de toda de esa alcaldía, de alcaldías cercanas, porque esto implica que si realmente tengo un informe de difteria en una muestra respiratoria, por más que sea derrame pleural, por más que la muestra sea invasiva, en una persona que está alojada, esto potencialmente genera mucho problema a nivel judicial. Obviamente, lo primero que hicimos fue un ateneo mínimo interno entre dos de los infectólogos que tenemos en el servicio penitenciario trabajando. Le dije, para mí no puede ser una difteria, pero bueno, les pongo un poquito el caso clínico. Obviamente, desde ya le digo que saco toda la diversión, es una contaminación que terminó en el Malbrán. O sea que esto sí se lo tomaron en serio desde el laboratorio de bacteriología del Hospital Zonal donde estaba alojado, y termina siendo otra bacteria de otro género totalmente distinto, con otra tinción totalmente distinta, pero, digamos, averiguando con gente del Malbrán, estuvieron bien desde el servicio de bacteriología de ese hospital para lograr la identificación de la especie. A todo esto, el paciente, o sea, yo ya me había contactado con la médica infectóloga tratante, también consideraba que era una contaminación, que no era un patógeno, pero bueno, entre el momento que me llega el informe médico hasta que pudimos tomar una determinación de que esto era una contaminación o que pudimos bajar las aguas, pasaron 2 horas. En esas 2 horas, créanme que recibí no menos de 35 llamados, de los cuales 10 eran fiscales de la zona que tenía gente alojada ahí adentro. Esto implica el problema judicial cuando se genera por ahí una mala información. Bueno, volviendo al caso, el paciente tenía al momento de la internación signos vitales dentro de los parámetros normales, buen estado general y vigil, que estaba orientado en tiempo y espacio, con buena entrada de aire bilateral, hipoventilación en base derecha y ningún otro signo
clínico que nos haga sospechar algún tipo de severidad. Eh, el día que me llega a mí el informe, se notifica al personal penitenciario. El personal penitenciario que no tiene formación en salud es el personal que eleva el alerta a niveles, como le dije, judiciales. Perdón, si escuchan un ruido detrás, es mi hijo que está jugando por la zona. Sí, les pido disculpas. El cultivo del líquido pleural tenía fecha el 25 de abril, era un informe preliminar de Corynebacterium diphtheriae, PCR para Mycobacterium tuberculosis negativo y una radiografía de tórax que no la tengo acá para mostrársela, pero bueno, el informe decía que tenía imágenes hiperdensas dispersas en pulmón izquierdo y derecho. Eh, con derrame pleural, 2/3 del pulmón derecho con signos de atelectasia, y en la guardia habían indicado tratamiento con ampigenta en este hospital. Es el hospital de Berazategui, el hospital internacional sí, el hospital internacional grande acá de la zona del conurbano. Y bueno, lo primero que hicimos antes de bajar un poco el alerta fue buscar en el Nomubiac las Mm. constancias de vacunación. Encontrábamos que en mayo del 2021 este chico se había vacunado en la unidad 4 de Berazategui con la primera dosis de doble bacteriana, que por la edad era la dosis correspondiente aproximadamente este, a los 26, creo que tenía 23, 24 años en el momento de la vacunación. Bueno, obviamente generó un poco de discordia, el título generó eh, problemas, como ya le dije, a nivel judicial, pero nos sirve un poco para repasar un poco de difteria, que particularmente yo la tenía bastante colgada, hace rato que no la repasaba, creo que la última vez que lo había leído era 2017 con los casos de los migrantes de Venezuela. Bueno, para repasar un poco de difteria, una enfermedad infecciosa aguda que está causada por esta bacteria, Corynebacterium diphtheriae, generada por una exotoxina, habitualmente que tiene daños en tejidos locales y órganos a distancia, como riñón, sistema nervioso, miocardio, entre otros, que afecta a las vías respiratorias superiores en la faringe con potenciales complicaciones sistémicas graves, que obviamente es una preocupación de salud pública por la potencialidad que tiene la enfermedad en personas no vacunadas. Sabemos que en la era prevacunación han habido múltiples pandemias de difteria, de las cuales la más importante es más o menos en los años 1700, donde mató a un 5% de la población mundial, y se estimaba que generaba 1 millón de casos y entre 50 y 60.000 muertes anuales en la era prevacunal. Una vez que empieza a haber accesibilidad a la vacuna, en la década del 40, década del 70, y paulatinamente en la introducción y la accesibilidad de la vacuna, redujo en un 90% los casos de la enfermedad entre 1980 y principios del 2000, quedando en casos esporádicos o pequeños brotes de países endémicos. Recordemos que sigue siendo una enfermedad que tiene una connotación directa con eh, la inmunización sostenida, y esto es a tener en cuenta a lo que está ocurriendo actualmente con virus del sarampión y las bajas tasas de cobertura. Sabemos también que en los distintos lugares o distintas regiones del mundo, en la zona este del Mediterráneo, eran lugares donde habitualmente encontrábamos la enfermedad, pero bueno, últimamente sudeste asiático, las regiones de las Américas y África como nicho de la enfermedad en los últimos años. La OPS monitorea activamente la enfermedad en las regiones de las Américas y en los últimos 5 o 6 años hay persistencia de casos en Venezuela y en República Dominicana, con las alertas como ahí te figuran en el 2016, 17 y 2000. Estas situaciones no hacen más que
eh, comentarnos indirectamente acerca de la vulnerabilidad de las poblaciones con coberturas subóptimas de vacunación. Y hay que saber que la OPS y la Organización Mundial de la Salud eh, elevan el alerta por la cantidad de casos que hemos tenido en los últimos años. Entre el 2004 y el 2019, en la región de las Américas tuvieron 2.600 casos, de los cuales 81 ocurrieron en el 2020. Y obviamente lo mismo que ocurre con sarampión y con todas el resto de las enfermedades inmunoprevenibles. En personas no vacunados o con vacunación eh, parcialmente completa, es los lugares, o mejor dicho, son las regiones donde mayor cantidad de casos acumulados encontramos. Recordemos que para las coberturas de inmunizaciones informadas en las Américas, el- la primera dosis de, de cobertura antidiftérica no llega, no supera el 95%. Si nosotros recordamos todo lo que es la parte teórica de cobertura de inmunizaciones, deberían estar todos encima del 95%. Y obviamente, esta situación de coberturas informadas tiene también su trasfondo eh, de georreferenciación en zonas con situaciones económicas muy dispares, como tenemos en Argentina, entre el norte de la República, la zona de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el conurbano, o la misma zona del sur, las coberturas vacunales son dispares y este informe de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, lo único que hace es tener, o sea, hacer un promedio de esas coberturas vacunales. Y fíjense cómo va bajando la cobertura vacunal a la cuarta dosis, que es la del año de edad, pasa de un 91% a un 75%. No deja de generar una alerta epidemiológica para una enfermedad que está potencialmente erradicada de las zonas de las Américas. Bueno, ¿qué podemos decir un poco del agente etiológico? Corynebacterium diphtheriae es un bacilo gram positivo, aerobio, que en la tinción de Gram, ustedes recuerdan de los libros de microbiología, se comentaba que tenía una disposición de empalizada o de letras chinas, que tiene 4 biotipos demostrados, mitis, intermedios, gravis y belfanti, cuyo factor de virulencia clave es una exotoxina que está codificada por un gen transportado por un bacteriófago. La toxina es la responsable de las manifestaciones sistémicas de la enfermedad. Recordemos también que es una enfermedad cuyo reservorio es el ser humano, que tenemos casos de pacientes que transmiten la enfermedad, como si también portadores asintomáticos. Y en la medida que aumentemos la cobertura vacunal en las distintas regiones, los portadores asintomáticos va a ser generalmente en mayor cantidad o sea, hay mayor probabilidad de tener portadores asintomáticos que casos de la enfermedad. Una enfermedad de transmisión por gotitas respiratorias, o sea, por vías directas o indirectas, a través de objetos contaminados o los fomites, cuyo mecanismo de transmisión es un poco menos frecuente que la transmisión directa. Por eso, en esta situación, una enfermedad de transmisión respiratoria, en un ambiente donde está demostrada el hacinamiento con las poblaciones carcelarias, genera potencialmente preocupación, por lo menos desde el punto de vista central. Pero también sabemos que Corynebacterium es uno de los microorganismos con mayor abundancia relativa en piel. Por lo tanto, desde el vamos ya entendíamos que Corynebacterium, no especie Diphtheriae, era un contaminante de piel. Tengamos en cuenta
que probablemente, yo, si bien no hablé con la bacterióloga que hizo el informe, probablemente la forma adecuada de, no, de informar este cultivo hubiese sido Corynebacterium especie y no poner la palabra difteria, ¿sí? Porque acá el alerta lo genera La el palabra nombre de la difteria. especie, claro, genera el alerta el nombre de la especie y no el nombre del género. Bueno, fisiopatogénicamente es una bacteria que replica en las vías respiratorias superiores, teniendo una enzima que inhibe la síntesis proteica en células eucariotas, alterando el factor de elongación 2 de la síntesis proteica. Es una enzima que, como todas las enzimas que inhiben la síntesis proteica, causa la muerte celular generando desprendimiento epitelial y se relaciona con la producción de la famosa pseudomembrana, que seguramente todos escuchamos los conceptos de que es una membrana coherente, adherente, reproducible e invasiva. Y esta pseudomembrana no deja de ser no deja de ser tejido necrótico con fibrina, leucocitos y bacterias. Y que se adhiere a todo lo que es toda la fauce blanda y dura de, de un huésped que se puede extender hacia laringe, incluso faringe o nariz, causando obstrucción o potencialmente obstrucción de la vía aérea. De hecho, en los recién nacidos, la causa de muerte es la obstrucción de vía aérea superior. Pero cuando la toxina se absorbe a nivel sistémico, puede distribuirse a órganos distantes, llegando a tejido miocárdico, sistema nervioso central o riñón, obviamente produciendo desmineralización, miocarditis o necrosis tubular aguda. Todo esto ocurre con un periodo de incubación corto, de 2 a 5 días. Dentro de lo que es la historia natural, obviamente tiene un impacto muy distinto en las personas vacunadas que en aquellas personas no vacunadas. En las personas no vacunadas tenemos una fase prodrómica, evolucionando en un 80% a lo que es a la membrana diftérica, con una mortalidad que puede variar entre 5 y el 50%. Hoy está más cercano al 5%. En las eras prevacunales se acercaba al 50%. Pero en las personas vacunadas, lo más probable que ocurre es la aportación asintomática, donde existe en estas situaciones el, el- ¿cómo se llama? La recuperación en el 100% de las personas. Dentro de los cuadros clínicos más importantes, la difteria respiratoria es la más grave. Siempre pensar en difteria cuando uno ve una membrana blanquecina necrótica en una persona que tiene molestias o tiene dolor, pero no tiene una fiebre tan elevada como uno esperaría para una angina estreptocóxica. Habitualmente la temperatura es menor de 39,4, 39,3, 39,4 grados centígrados, con múltiples adenopatías cervicales. Y obviamente el signo paternonumónico es esta membrana adherente, que es de color grisácea, blanquecina, con algunos tintes negruzcos, con estos cuatro características: coherente, adherente, reproducible e invasora. Podemos tener a su vez acompañando síntomas respiratorios como tos seca, difonía y estridor. Recuerden que el estridor en los niños está hablando de obstrucción respiratoria incipiente. Y obviamente acá es importante la evolución clínica de las personas, más que nada la realización del electrocardiograma para descartar la presencia de miocarditis. La miocarditis es un factor pronóstico independiente de mortalidad. Sabiendo o entendiendo que la miocarditis puede ocurrir en dos fases, temprana o tardía. La tardía es aquella que ocurre después del mes del cuadro clínico inicial. Pero también tenemos situaciones donde puede haber desmineralización, produciendo distintas neuropatías, la parálisis del paladar, parálisis oculomotoras o diafragmáticas, como así también una necrólisis tubular aguda con nefritis de origen
por la exotoxina. Acá obviamente tomé prestadas fotos de la membrana, fíjense la imagen de la derecha, eh, esa membrana que parece que está bien adherida a la uva a la úvula y el paladar blando, con esa característica blanquecina grisácea y una línea necrótica en el fondo. Otra foto también tomada prestada, fíjense cómo la membrana invade la rinofaringe y el color que tiene en este caso los dos pilares del paladar con las amígdalas. Y obviamente cuando uno desprende la membrana encuentra tejido granulante, tejido sangrante en el fondo de la membrana. Pero también tenemos formas cutáneas de la enfermedad, que son habitualmente lesiones más de tipo crónicas, no progresivas, que presentan una membrana de un color similar a la que produce la difteria respiratoria, con un pronóstico que no es tan ominoso como la difteria respiratoria. Eh, bueno, dentro de las manifestaciones de la miocarditis, perdón, una cosa que puse neuropatía diftérica, daño en los nervios, en realidad es desmineralización, quise poner, perdón, y Ok. la inflamación de la miocarditis como principal causa de mortalidad, con manifestaciones electrocardiográficas de bloqueos cardíacos, llevando a insuficiencia cardíaca congestiva. Como dije previamente, la mortalidad puede variar entre el 5, 10 o el 50% de los casos en lo que era la difteria allá por la de 1700, 1800, y cuanto más joven es el niño, mayor riesgo de mortalidad. ¿Cómo se define el caso sospechoso? Persona de cualquier sexo y edad que tenga presencia de faringitis, amigdalitis o laringotraqueitis, que tenga un exudado membranoso blanco, grisáceo acareado, que eh, al intentar desprenderlo esté comprometiendo amígdala, pilares, úvula, pared posterior a faringe o nariz, con fiebre baja. Recuerden, la temperatura es uno de los signos, no, signo que más nos puede abrir un poco el agua en la sospecha de difteria. La enfermedad se clasifica según la localización y según la duración de la enfermedad. Este es una guía clínica bastante buena para categorizar y poder establecer los puntos o establecer los criterios de gravedad de la enfermedad. Enfermedad leve, cuando tiene menos de 2 días de duración, de localización laringio-faringia, o enfermedad severa con 3 o más días, con adenopatías satélites cervicales extensas. Clínicamente esto se lo conoce como cuello de toro. Esto seguramente lo habrán leído de los tratados viejos de Semiología. infectología, exacto, o de semiología, acompañado de inestabilidad hemodinámica o de estrés respiratorio. Para arribar al diagnóstico microbiológico, el cultivo bacteriano es básicamente el diagnóstico de elección. El aislamiento de Corynebacterium diphtheriae, ya sea del exudado o de la pseudomembrana. Recuerden que la bacteria está por debajo de la membrana y la muestra debería ser la pseudomembrana o el hisopado nasofaringio para la búsqueda de la bacteria. Tenemos nuevas estrategias. Bueno, la prueba de ELEC era una prueba vieja para la detección de la toxina, pero actualmente disponemos de biología molecular con reacción de cadena polimerasa para la detección del gen TOX, que es el gen que codifica la toxina, o la espectrometría de masas como el MALDI-TOF, que también se está utilizando para la detección de los genes perdón, de Corynebacterium diphtheriae productoras de exotoxina. Tenemos múltiples diagnósticos diferenciales, de los cuales obviamente clínicamente el comportamiento habitualmente es
es distinto, pero bueno, siempre tengamos en cuenta que ante una persona de cobertura vacunal ausente o desconocida, con cuadros que simulan eh, una faringoamigdalitis pultácea con fiebre baja, consideren la posibilidad de el diagnóstico, por lo menos diferencial de difteria. Dentro, bueno, una vez que tenemos el hisopado faríngeo o de la membrana, el bacteriólogo habitualmente ve bacilos gram positivos en disposición de letras chinas y siempre deberá ser referenciado al laboratorio de referencia, en nuestro caso el laboratorio del Hospital Malbrán, y la identificación microbiológica, como dije previamente, con Malditov o con el gen de la toxina. Bueno, una vez que se hace el diagnóstico, el tratamiento es digamos, la piedra angular es la antitoxina diftérica, que como toda antitoxina neutraliza la toxina circulante, no tiene mucha actividad una vez que la toxina ya está unida a a las células diana, por lo que la administración temprana es crucial para reducir la morbi-mortalidad. La dosis y la vía de administración va a variar según la gravedad y la duración de la enfermedad, pero en general entre 20.000 y 120.000 unidades de la toxina alcanzan para neutralizar las manifestaciones severas. Recordemos que la toxina necesita evaluación previa de hipersensibilidad, esto es suero equino, y debemos evitar cualquier situación de hipersensibilidad producida por la toxina. Si bien los antimicrobianos tienen efectividad para eliminar la bacteria y con esto evitar la producción de toxina y prevenir la transmisión, eh, no es tan importante como la antitoxina para la enfermedad. De elección se usan macrólidos y betalactámicos, eso dependiendo de las guías donde uno lo estudie o lo lea. En los libros todavía sigue figurando penicilina B benzatínica, también acitro o eritromicina dosis habituales. Y obviamente los cuidados de soporte, el manejo de la vía aérea, la obstrucción temprana para la prevención de la obstrucción, el soporte cardíaco para las miocarditis y el manejo de las complicaciones neurológicas y renales como otros cuidados de soporte. Acá hay una cuestión importante que es el tema de el aislamiento. ¿Cuánto tiempo aislamos un paciente con el objetivo de prevenir la transmisión? Ustedes están viendo abajo una, esto vendría a ser una especie de análisis de, de sobrevida, de qué es lo que pasa con los porcentajes de los pacientes colonizados cuando se tratan con antibióticos versus aquellos que no están tratados, y lo que están viendo es que disminuye abruptamente la colonización en los primeros 20 días de tratamiento. Y acá el tema es el aislamiento. En realidad, cuando no es posible realizar cultivos, o sea, lo más importante acá obviamente es demostrar que no se encuentran los bacilos diftéricos en los cultivos, ¿no? Eh, pero podemos encontrar la situación donde no sea posible realizar los cultivos y ahí es por lo menos de buena práctica clínica mantener el aislamiento 14 días después del tratamiento adecuado. Tengamos en cuenta que es una enfermedad que se transmite dentro de la primera semana. Si no podemos demostrar la eliminación de la bacteria en los cultivos, 2 semanas después de la finalización del tratamiento antibiótico es una conducta aceptable para, eh, digamos, para tomar o adoptar en esta situación. Si ustedes si miramos la pantalla de abajo,
más o menos el porcentaje de colonización de colonizados va a caer a aproximadamente un 5 o un 2% de los casos. Eh, Obviamente el principal mecanismo de prevención es la vacunación, perdón. Todas las vacunas que contengan toxoide diftérico son vacunas que están disponibles en el calendario de vacunación nacional con en distintas coformulaciones, triple bacteriana celular o acelular, pentavalente o la doble bacteriana, este, doble bacteriana adulto también. Tenemos una serie primaria de 3 dosis que inician a las 6 semanas de vida con intervalos o refuerzos cada 4 semanas y dosis de refuerzos eh, más o menos entre los 12 y los 12 meses de vida, 4 o 7 años y 9 15 años, con al menos 4 años entre dosis. Estas son estrategias de vigilancia epidemiológica activa. Siempre recordar que la vacuna doble de adulto es la única vacuna que se debe aplicar el adulto con un intervalo de 10 años de vida en el transcurso de toda su vida. Esto es más que nada para recordarles a todos ustedes y a todos los pacientes que atiendan en un futuro eh, de mantener actualizado la vacunación contra DIF. Y con el tema del control de contactos, la identificación de todos los contactos directos y a todos los contactos se debería realizar hisopado nasofaringe, repitiendo la estrategia a las 2 semanas, utilizando eritromicina durante 7 o 10 días para eliminar la aportación. En caso de contactos de difteria cutánea, habría que aislar hasta que se demuestre la presencia de bacilos diftéricos en las lesiones de piel. Esto es importante por la potencial o la capacidad que tiene la difteria de transmitirse intrafamiliarmente. Y recordar de completar la vacunación de contactos en en estas situaciones. Para que tengan una idea, nosotros obviamente, si bien esto era una enfermedad que no tenía, o sea, perdón, era un paciente que no tenía la enfermedad, vacunamos al pabellón completo, aprovechamos la voltea y vacunamos al pabellón completo para actualizar coberturas vacunales con doble adulto, que es una vacuna que nos ofrece el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y como conclusión, la difteria, aunque es una enfermedad que está controlada por la vacunación, sigue siendo una amenaza global en algunos lugares o regiones del mundo más importantes que en otros. Tenemos que tener cobertura de vacunación alta. Recordemos que en las Américas, la cuarta dosis, la cobertura llega al 75% de los casos. Esto nos obliga a tomarnos un poquito de tiempo con nuestros pacientes para poder repasar las coberturas vacunales. Recuerden que estamos en situación de brote de sarampión, o sea que también debemos, eh, digamos, cumplir coberturas vacunales arriba del 95%, por lo menos para el sarampión, y aprovechar el momento para las coberturas vacunales contra la difteria. Recordemos que es una enfermedad con múltiples diagnósticos diferenciales, considerar la enfermedad cuando se cumple el caso sospechoso y tener en cuenta en aquellos casos de faringoamigdalitis con temperaturas no tan elevadas como lo, lo demostraría la clínica local. Y obviamente aprovechar la situación para poder charlar con nuestros colegas de la importancia de la inmunización, ya que es una responsabilidad de todos los profesionales de la salud. Bueno, estoy abierto a preguntas. No, esta es la bibliografía. Si ya les queda un poco de dónde de dónde actualiza el tema. Y quedo abierto a preguntas que quieran realizar. Bueno, Yo leo Juan, cualquiera. muchísimas gracias.
Eh, Realmente es un tema, por lo menos en forma personal, que hace mucho no, no repasaba, así que me vino buenísimo la actualización y recordar un poco todo, ¿no? Mientras vos contabas el caso clínico y después la actualización, lo que fui pensando es, che, no estaremos en un claro subregistro, porque yo pienso, ante la situación de ver un paciente con membranas, por ahí a veces las vemos y no las tocamos, ¿no? No nos fijamos si están verdaderamente son adherentes o no. Rápidamente nosotros le damos antibióticos, ¿no? Excepto que esté lleno de ganglios, que tenga hepatoespleno, que pensemos una mononucleosis, le damos rápidamente antibióticos, con lo cual eh, la difteria estaría cubierta. Entonces me ponía a pensar un poco eso. ¿Realmente hay tan pocos casos o está subdiagnosticada? No sé cuál sería tu opinión. Yo nunca, en mis 20 años de profesión, tengo menos de infectóloga, pero 20 años de profesión como médica, nunca vi una difteria. Entonces, por ahí, desde mi experiencia no puedo hablar, después nos pueden contar los otros profesionales que nos acompañan, a ver cuáles han sido sus experiencias. A ver, para mí en realidad hay un subdiagnóstico de muchas de las enfermedades, no solamente de difteria. Eh, Creo, como vos planteás, el tratamiento antimicrobiano habitualmente rápido que estamos acostumbrados a realizar va en contra un poco también de la capacidad diagnóstica que tengamos, porque si uno está en el consultorio o Ujú. en una guardia, le indica el tratamiento antimicrobiano, por ahí vos no estás pensando, y a esto debería hisoparlo, mandarlo Claro. a hacer el A diagnóstico cultivo, claro. al cultivo, porque en realidad ahí también entra en juego otras situaciones. Los bacteriólogos van a encontrar una membrana. Uno está acostumbrado a hisopar la parte, Externo, digamos, por así decirlo. superficial o Claro, externa de la membrana, claro, y tal la cual. bacteria la encontrás adentro. Sí. Entonces, yo creo que membranas que no sean típicas de las que estamos acostumbrados a ver, por lo menos tendríamos que hacer el ejercicio de tocarla a ver si realmente está adherida o no, O no, claro. porque ahí ya cambia la ecuación del el diagnóstico diferencial. La membrana de una faringoamigdalitis pultácea común y corriente se desprenden enseguida. Enseguida, sí, no Esta, son sangrantes por ahí, y ¿no? no son O sea, sangrantes, exacto. Por lo menos hacer el ejercicio de ver si amerita una segunda fase de diagnóstico. Pero claro. sí comparto para vos, Sole, que hay un subregistro y subdiagnóstico de muchas de todas estas enfermedades. Y más de estas enfermedades que se pueden resolver en contra de la voluntad de todos nosotros que somos infectólogos, con un antibiótico, ¿no? O sea, que sin cultivo, en el medio le pegamos como un poco a todo, entonces de alguna forma resolvemos el problema del paciente. Diferente sería que el paciente no lo pueda resolver, entonces consultaría y nuestra alerta sería más frecuente. Yo creo que no Ex- la tenemos pensada. Siempre cuento lo mismo cuando me tocó el caso de rabia. Digo, ¿cuántas encefalitis se mueren en una terapia intensiva y nunca, jamás pensamos en la rabia? sí. ¿No? Es lo Bueno, mismo. vos, tal cual, o sea, vos tuviste la suerte, perdón, O mala suerte. suerte, mala suerte, claro, de haber visto una enfermedad que no deberíamos verla nunca más. Exacto. Pero también pensar que tuvieron, a mí me tocó, por ejemplo, un caso de botulismo, de ver un caso de botulismo en el momento y estaban todos los médicos clínicos desorientados y con la otra colega infectóloga a decir, esto es el signo de la cámara lenta que leímos y fueron palabras aisladas de una enfermedad que tampoco pensábamos que Claro. íbamos a ver. Pero por ahí Eh, siempre volvemos a lo mismo. Si no la recordamos, ¿sí, no? Y por eso me parece genial que hayas traído la difteria acá, porque yo como en la práctica infectológica, digo, no sé los colegas que nos acompañan, qué especialidades hacen, si hacen clínica médica, si son generalistas, si son estudiantes o son médicos infectólogos como nosotros, pero por ahí no la tengo tan presente continuamente cada vez que
miro una garganta con unas membranas, ¿no? Digo, todo en el ejercicio diario uno no la tiene presente, tan presente. Por eso estuvo buenísimo el repaso. Sí, yo agregaría también de sumar, intentar sumar un poco acerca de de las preguntas de las coberturas de vacunación. Claro. Yo creo que eso también abre un poco las aguas en los diagnósticos diferencial. Obviamente, yo creo que si nosotros mismos preguntamos a nuestro compañero de vida si sabe si tiene dada la vacuna doble adulto o triple bacteriana, lo Nadie más probable es que sabe, no, nadie nadie sabe. sabe. Nadie tiene un Eh, registro. Si le preguntás, tenés la constancia. Bueno, a partir del 2020 tenemos el registro digital, pero si no, nadie antes del 2020 teníamos registro, ni un papel que nos garantizaba la vacunación, ¿no? En la adultez no, exacto, no existe. Los que hacemos adultos no sabemos que eso no existe casi. exacto. Entonces también traer un poco a colación lo que hablaba de la educación y que esto sirva para replicar en consultorio, guardia, y tomar 2 segundos más en el examen físico y en la anamnesis específica dirigida para las coberturas vacunales. Y otra cosa que pensaba también era cuando tenemos accidentes, por ejemplo, nosotros en nuestra ciudad tenemos muchas mordeduras de animales, fundamentalmente de perros y gatos. Y estamos como muy alertas con todo eso, y bueno, después de la experiencia que vivimos, pero muchos pacientes van y directamente se aplican la vacuna antitetánica. Entonces mi recomendación es, no, no, pará, no te apliques la antitetánica, aplícate. Si no tenemos conocimiento de tu cobertura vacunal, y además que está en forma gratuita por el Estado en el calendario nacional, aplicate la doble y ahí también no perdemos la oportunidad para difteria, ¿no? Entonces, como profesionales que atendemos adultos, recordar eso también, que no, muchos en la desesperación van y se aplican la antitetánica únicamente y no la doble. Claro, nosotros acá, por lo menos en el conurbano, ya es más difícil encontrar la antitetánica solo, Claro, sino tenemos más, o sea, ya los vacunatorios claro, porque hay más tienen vacunatorios doble por ahí, adulta. ¿no? Claro, Exacto, tal sí, cual. sí, tal cual. Pero bueno, Por ahí en el como interior todo, del país lo que sucede es que tenés fácil acceso a las farmacias y en las farmacias, por más que es carísima, porque la vacuna antitetánica es costosa, eh, se la suelen aplicar únicamente la antitetánica sin la recomendación de que se apliquen en forma gratuita la doble. no, mira, qué cosa, ¿no? Acá tenemos otra por ahí, otra Claro, realidad. otra dinámica, sí, sí, sin duda. Igual, no sé, ahora con lo que les ha pasado a ustedes, el tema de la rabia, te digo un caso, perdón, una situación particular. Mi hijo está terminando la profilaxis antirrábica acá en la zona de La Plata, y acá por lo menos sí te ofrecen la doble de La adulto de doble. entrada y la vacuna antirrábica. Bueno, Y mira justo la pregunta que nos hace sí, Marina Capriles. Yo soy del área de UTI y en pacientes con politraumas todos corren por la antitetánica. ¿Sería recomendable pensar directamente en la doble? Sin duda, claro. Sí, sí, sin sí, duda. No perdemos la oportunidad de vacunarlos para difteria también. Claro que exacto. sí. En un mismo momento ya tenés cobertura de las dos enfermedades y Ujú. te aseguras por lo menos aumentar las coberturas vacunales. Y Tal cual. también recordemos que nosotros como personal de salud eh, tenemos que tener la cobertura completa de difteria y tétano porque probablemente Estemos un somos poco más adultos, se nos expuestos. pasa, claro, somos adultos, se nos pasa un poco por encima, pero sería importante completar. Aplicarla. Las mujeres por ahí, o que hemos tenido hijos, por ahí estamos con frecuencia un poco más vacunadas que los hombres, justamente por el embarazo, ¿no? Eh, Exacto. pero los hombres a veces no tienen conocimiento, así que No. también ese recordatorio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ah, soy farmacéutica, la doble adultos es mucho más accesible que el Gamatet. Claro, bueno, ahí es una gama globulina y muchas gracias. Trataré de implementarlo en el servicio, dice Marina, que había hecho la pregunta.
ya que es más difícil en nuestro caso claro. hacer una anamnesis más profunda y los familiares ni ellos saben lo que sucede. Pero teniendo un centro de vacunatorio o cercano al hospital, o nosotros antes teníamos un área dentro del mismo hospital que llevaba a cabo la vacunación. Ahora ya no la tenemos más, pero sí, sin duda, para los pacientes con politrauma sería eh, una gran ventaja. Así que Marina, ojalá que esta charla sirva para que puedas modificar alguito, como digo yo, algo chiquitito en tu hospital. Sí, sí, hay que aprovechar el momento. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Bueno, Juan, muchísimas gracias, gracias por este tema. Nos vamos a veces siempre a los temas más actualizados, más actuales, no actualizados, esta fue una gran actualización, y nos olvidamos de estas enfermedades poco frecuentes, pero que tenemos que seguir teniendo presente para buscarlas, ¿no? Si no las pensamos, no las vamos a buscar. Así que 1 millón de gracias y bueno, saludos a todos. Nos vemos el próximo mes en la próxima sesión de la mesa de infectología. Que descansen, adiós. Muchísimas gracias. Que Muchísimas tenga buen día. gracias.